¿Sabías que el mismo auto, con el mismo motor, puede recorrer legalmente hasta 25.000 kilómetros entre cambios de aceite en Europa, pero en Estados Unidos recomiendan cambiarlo cada 8.000 kilómetros? No es un error. 3 veces más intervalo, mismo metal, mismo motor. Entonces aquí está la verdadera pregunta. ¿Los motores europeos están mejor construidos? ¿Los motores en Estados Unidos están siendo maltratados? ¿O millones de conductores están siendo entrenados para gastar dinero? ¿O peor, dañar su motor antes de tiempo? Porque dependiendo de dónde vivas, una simple decisión sobre el cambio de aceite puede costarte miles de pesos en desgaste del motor a lo largo de la vida del vehículo. Y al final de este video, te vas a entender por qué existe esta diferencia, quién realmente se beneficia de intervalos más cortos, y si seguir la regla de los 8.000 kilómetros realmente protege tu motor o lo está dañando en silencio. Quédate hasta el final, porque la última razón no tiene casi nada que ver con la calidad del aceite, y tiene todo que ver con cómo se regulan los autos. Sección 1. Mismo motor, reglas completamente diferentes. Empecemos con algo que suena imposible, pero no lo es. Toma un BMW U330i, un Toyota Camry o un Volkswagen Golf. En Estados Unidos, cambio de aceite recomendado cada 8.000 a 12.000 kilómetros. En Europa, intervalos de hasta 25.000 kilómetros, incluso 30.000 kilómetros o hasta cada 2 años, mismo bloque de motor, mismos pistones, mismo turbo, si lo tiene. ¿Ves entonces? ¿Por qué la misma máquina necesita el triple de mantenimiento solo por cruzar el océano? La respuesta no es que los europeos manejen mejor, y tampoco es, el aceite en Estados Unidos es peor. La verdad es mucho más incómoda. Sección 2. La primera mentira. Todo depende del tipo de manejo. Probablemente ya escuchaste esta explicación. Los estadounidenses hacen trayectos cortos, los europeos manejan en carretera. Suena lógico, ¿verdad? Pero hay un problema. No coincide con los datos reales. Alemania tiene ciudades densas, trayectos cortos y tráfico constante. Estados Unidos tiene largas autopistas, manejo estable y menos rotondas. De hecho, estudios de la Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles, ASEA, muestran que en muchos países europeos, los trayectos promedios son más cortos que en Estados Unidos. Pues entonces, si las condiciones de manejo fueran el factor principal, Europa debería tener intervalos más cortos, no más largos. Eso significa que esta explicación es incompleta o directamente engañosa, así que vamos más a fondo. Sección 3. La diferencia real. Calidad del aceite. Esto sí importa. Aquí es donde las cosas empiezan a tener sentido. En Europa, los estándares del aceite son mucho más estrictos que en Estados Unidos. Los aceites europeos deben cumplir normas como ASEA, A3/B4, ASEA C3, Long Life-01/Long Life-04 BMW. Estos estándares exigen mayor viscosidad HTHS, resistencia a altas temperaturas y esfuerzo, paquetes de detergentes más fuertes, mejor resistencia a la oxidación, pruebas reales para intervalos extendidos. Mientras tanto, en Estados Unidos, la mayoría de los aceites cumplen API-SP y LSAC GF6, que están más enfocados en ahorro de combustible, protección de emisiones, cuidado del catalizador, pero no en durar largos intervalos. En términos simples, el aceite europeo está diseñado para durar más, el aceite estadounidense está diseñado para eficiencia y emisiones, y esa diferencia por sí sola puede duplicar o incluso triplicar el intervalo seguro de cambio de aceite. Pero aún no llegamos a la razón principal. Sección 4. El verdadero factor. Regulaciones de emisiones y consumo de combustible. Aquí es donde la historia cambia. En Estados Unidos, los fabricantes deben cumplir con normas estrictas de consumo, llamadas CAFE, Corporate Average Fuel Economy. Si no lo hacen, pagan millones de dólares en multas. Por eso, los fabricantes hacen todo lo posible para mejorar el consumo. Aceites más delgados, menor fricción, ciclos de calentamiento más rápidos, pero los aceites más delgados se degradan más rápido. Ese es el costo que casi nadie te explica. Así que los fabricantes hacen esto en silencio. Aceite más delgado, mejor consumo, intervalos más cortos, flecha, menos riesgo de problemas como lodo. En Europa, las reglas son diferentes. Los fabricantes pueden usar aceites más viscosos,
Mayor THS, resistencia a alta temperatura. Sistemas avanzados de monitoreo del aceite. Esto les permite extender los intervalos sin dañar el motor. Entonces, el mismo motor está optimizado para dos sistemas regulatorios distintos, no para dos niveles de durabilidad diferentes. Sección 5. Monitoreo del aceite, más inteligente que el kilometraje. Otra gran diferencia que la mayoría de los conductores ignora. En Europa, no se depende solo del kilometraje. Se usa monitoreo real de la condición del aceite. Los autos europeos analizan carga del motor, temperatura del aceite, arranques en frío, estilo de manejo, dilución de combustible. El auto decide cuando el aceite realmente se ha degradado. En Estados Unidos, a la mayoría de los conductores les enseñan una regla simple. Cámbialo cada 8,000 kilómetros. Aunque el aceite aún esté en buen estado, los aditivos sigan activos y el desgaste sea mínimo. Eso no es ciencia, es costumbre. Y esa costumbre beneficia a alguien, más que al conductor. Sección 6. Sigue el dinero, incómodo pero real. Seamos directos. La industria de servicios automotrices en Estados Unidos vale cientos de miles de millones de dólares. Cambios de aceite frecuentes significan más visitas al taller, más ventas adicionales, más filtros, más mano de obra. En Europa, muchos fabricantes ofrecen planes de mantenimiento incluidos, intervalos largos, menos visitas al concesionario. Los incentivos son completamente diferentes. Esto no significa que los mecánicos estén mintiendo, pero sí significa que el sistema favorece intervalos más cortos. Un técnico con años de experiencia dijo fuera de récord, muchos motores modernos pueden durar más entre cambios, pero los clientes se sienten más tranquilos con aceite nuevo. Sentirse seguro no es lo mismo que estar en lo correcto. Sección 7. Los datos de desgaste que casi nadie ve. Aquí viene lo interesante. Preanálisis de aceite, usado en laboratorios como Blackstone y WearCheck, muestran que aceites europeos de alta calidad pueden durar entre 16,000 y 25,000 kilómetros sin problema. Los metales de desgaste se mantienen estables, los aditivos siguen funcionando, no hay formación de lodo en condiciones normales. Mientras tanto, muchos motores con cambios cada 8,000 kilómetros muestran aceite todavía útil siendo reemplazado demasiado pronto. 0. Beneficio medible en la vida del motor. En otras palabras, cambiar el aceite más seguido no siempre significa mejor protección. La calidad del aceite y las condiciones reales importan mucho más que el kilometraje. Sección 8. La trampa psicológica, ¿por qué los conductores temen intervalos largos? Aquí entra la psicología, que a los conductores se les enseña, el aceite sucio destruye motores. El aceite nuevo es un seguro barato. Más frecuente igual a más seguro. Entonces, cuando alguien escucha 25,000 kilómetros, entra en pánico. Pero ese miedo no viene de datos, viene de repetición. Y cuando el miedo se instala, la lógica deja de funcionar. Sección 9. ¿Cuándo los 24,000 kilómetros realmente funcionan? Dejemos algo muy claro, los intervalos largos de cambio de aceite no son una estafa, pero tampoco son para todos. En Europa, los intervalos de 25,000 a 32,000 kilómetros funcionan porque se cumplen condiciones muy específicas. Aquí es cuando realmente son seguros. Aceite sintético de alta calidad, ASEA, A3/B4, C3 o especificaciones Long Life del fabricante. Uso mayormente en carretera, RPM estables y en menos arranques en frío. Motores naturalmente aspirados o turbos de baja carga. Capacidad de aceite de 5 a 7 litros o más. Sistemas de monitoreo de vida del aceite, no estimaciones. En estas condiciones, el aceite se degrada de forma lenta y predecible. Por eso los fabricantes europeos pueden decir con confianza, cambia el aceite cada 24,000 kilómetros o cada 2 años. Pero aquí viene la parte que la mayoría de conductores en Estados Unidos no entiende. Sección 10. ¿Cuándo los intervalos largos destruyen motores? Aquí está el lado oscuro. Pues extender los cambios de aceite se vuelve peligroso si se presenta cualquiera de estos factores. Trayectos cortos, el motor nunca alcanza temperatura óptima. Motores turbo con inyección directa, climas muy calurosos, tráfico constante, arranca y frena. Dilución de combustible, muy común en motores modernos, GDI.
aceite barato o con pocos detergentes. La dilución de combustible es el enemigo silencioso. En muchos motores modernos, el combustible no quemado pasa a través de los anillos, se mezcla con el aceite, reduce drásticamente su viscosidad. Eso significa que tu aceite pensado para 8.000 kilómetros, en realidad puede comportarse como uno de apenas 4.000 kilómetros. Por eso muchos motores fallan incluso con mantenimiento perfecto. El aceite se cambió a tiempo, pero químicamente ya estaba muerto mucho antes. Sección 11. ¿Por qué los motores en Estados Unidos sufren más dilución de combustible? Aquí hay algo que los ingenieros europeos reconocen abiertamente: las estrategias de emisiones en Estados Unidos aumentan la contaminación del aceite. Para cumplir con normas ambientales, muchos motores en Estados Unidos operan con mezclas más ricas en arranque en frío, diseños de anillos de pistón más agresivos, anillos de baja tensión para mejorar consumo. Esto mejora el consumo de combustible, pero permite que más combustible pase al aceite. En Europa, las estrategias de calibración suelen ser más conservadoras, lo que mantiene el aceite más limpio por más tiempo. Otra vez, mismo motor, pero diferentes reglas, diferentes compromisos. Sección 12. El mito de que cambiar aceite nunca hace daño. Esto sorprende a muchos. Cambiar el aceite demasiado seguido también puede ser perjudicial. ¿Por qué? Porque los aditivos del aceite necesitan tiempo para activarse. Los detergentes crean un equilibrio químico protector. Los aditivos antidesgaste forman capas protectoras. Esto ocurre después de varios miles de kilómetros. Si cambias el aceite demasiado pronto, desperdicias aditivos activos, interrumpes las capas protectoras, reinicias el ciclo de desgaste. Esto no significa que nunca debas cambiarlo antes, pero sí significa que cambiarlo cada 5.000 a 8.000 kilómetros sin pensar no siempre es lo mejor. Los motores no se desgastan solo por kilometraje, se desgastan por degradación química. Sección 13. Lo que revela el análisis de aceite, datos reales. Hablemos de hechos, no de opiniones. Los análisis de aceite usado muestran que muchos aceites sintéticos aún conservan 70 a 80% de su vida útil a los 10.000 a 11.000 kilómetros. Los metales de desgaste se mantienen estables hasta que el aceite realmente se agota. Motores con intervalos moderados muestran menos desgaste total que aquellos con cambios excesivos. La conclusión es clara. La condición del aceite importa más que su edad. Europa entendió esto hace décadas. Sección 14. ¿Por qué Estados Unidos sigue usando la regla de los 8.000 kilómetros? Entonces, ¿por qué esta regla no desaparece? Hay tres razones principales. 1. Seguridad legal. Los fabricantes prefieren recomendaciones conservadoras para evitar demandas. 2. Regla. Simple para todos. Es más fácil decir cada 8.000 kilómetros que explicar química del aceite a millones de personas. 3. De intereses de la industria, intervalos cortos significan clientes regresando con más frecuencia. Y la realidad es esta. Ninguna de estas razones está enfocada en maximizar la vida del motor. Están enfocadas en minimizar riesgos. Sección 15. Lo que los mecánicos realmente hacen con sus propios autos. Aquí es donde la verdad empieza a salir. Cuando los mecánicos trabajan en sus propios vehículos, aparecen patrones muy claros. Muchos usan intervalos de 12.000 a 16.000 kilómetros con aceite sintético de alta calidad. Los dueños de motores turbo acortan los intervalos, pero no de forma ciega. Casi todos evitan aceite barato sin importar el intervalo. Muchos aumentan ligeramente la viscosidad después de los 100.000 a 160.000 kilómetros. Un técnico experto lo resumió así: no sigo la etiqueta, ya sigo lo que necesita el motor. Esa mentalidad es la razón por la que sus autos llegan silenciosamente a más de 480.000 kilómetros. Sección 16. Entonces, ¿qué deberías hacer tú? La respuesta honesta. Aquí tienes la regla real que funciona en la vida diaria. Usa 8.000 kilómetros, sí. ¿Haces trayectos cortos? Tu motor es turbo con inyección directa, vives en climas muy calurosos, pasas mucho tiempo en tráfico o en ralentí. Usa 12.000 a 16.000 kilómetros, sí. Usas aceite sintético premium. Manejas principalmente en carretera. Tu análisis de aceite lo respalda. Tu motor es naturalmente aspirado. Usa 25.000 kilómetros.
Solo. Sí. Usas aceite Long Life aprobado por el fabricante. Tu auto está diseñado para esos intervalos. Sigues el sistema de monitoreo de aceite. Tus condiciones de manejo son ideales. El kilometraje no es el enemigo. La ignorancia sí lo es. La verdad que nadie quiere decir. La diferencia entre 8.000 kilómetros y 25.000 kilómetros no es geografía. Son prioridades. Europa prioriza durabilidad y eficiencia. Estados Unidos prioriza cumplimiento y simplicidad. Ninguno de los dos enfoques es malo, pero seguir cualquiera de ellos sin entenderlo es la forma más rápida de acortar la vida de tu motor. Tu motor no sabe en qué país estás. Solo le importa la calidad del aceite, la temperatura, la contaminación y qué tan bien lo mantienes realmente.